Alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Les da la bienvenida la profesora Patricia al curso virtual. Hoy vamos a trabajar con el curso de personal social y el tema 8, historia del Perú. Vamos a hacer un cuento de la historia de nuestro Perú, cómo fue en sus inicios y en la actualidad. Claro, diferentes etapas. Pero antes vamos a dar unos consejos para evitar el contagio del COVID-19. Pregunta: ¿cómo cuidarme si debo salir a comprar? Bueno, todos sabemos que debemos permanecer en casa durante la cuarentena, ¿cierto? Entonces debemos salir eventualmente a comprar productos de primera necesidad, pero con una indicación muy importante. Es que no salgas en grupo. ¿Qué quiere decir? Que una persona del entorno familiar debe ser designado para comprar estos alimentos de primera necesidad. Así evitamos que los integrantes de la familia sean contagiados, ¿no? Evita el transporte público. El que va a ir a comprar debe comprar los víveres y medicinas en el lugar más cercano a tu domicilio. Esto también evitar la distancia entre una persona y otra, 2 metros. Cuando terminemos de hacer las compras, para regresar a la casita, no entremos con los zapatos que hemos estado caminando en la calle. Siempre debe haber un intercambio afuera, ¿no? Para poder cambiarse los zapatos, y también de frente nos vamos al lavatorio a lavarnos las manos, y también de igual manera debemos lavar nuestros alimentos como las verduras y las frutas. Ahora, para consumir las verduras bien sancochadas, recuerdan que todo lo caliente puede desintegrar a este virus. Entonces evitemos y apliquemos todos estos consejos para que no seamos contagiados por el COVID, y quédense en casa. Ahora sí, vamos a comenzar con la clase. ¿Qué es la historia? Bueno, la historia es una ciencia. Pero ¿esta ciencia de qué se encarga, profesora? Se encarga de estudiar los principales acontecimientos sucedidos desde su aparición del hombre hasta la actualidad. También nos explica el desarrollo de la humanidad, de los pueblos, de las naciones, ¿sí? Los historiadores, estas personas interpretan el pasado basándose en diversas fuentes que vamos a estudiar ahorita, ¿no? Por ejemplo, fuentes primarias tenemos las fuentes escritas, unas inscripciones en piedras, en un documento, una ley escrita, que de ahí podemos estudiar, ¿no? A qué época o qué nos quiere decir. Fuentes orales o tradicionales también son narraciones, cuentos o leyendas que son transmitidas de los padres a hijos dentro de una comunidad, una población. Fuentes monumentales o materiales. Bueno, estas son herramientas, restos humanos, una construcción, una foto. Mayormente esto es lo que aplicamos, ¿no? Porque para yo saber cómo fue el origen del hombre, bueno, se basaron en esto, en restos, ¿no? Para saber cuántos años de antigüedad tiene, o qué usaron, qué tradición, qué cultura tuvieron, ¿no? Fuentes culturales o etnológicas. Esto pueden ser narraciones como costumbres de cada pueblo, de cada comunidad, de grupos de personas que habían antes. Esta imagen, ustedes dirán, mono. No nos equivoquemos. Nosotros tenemos un antepasado que es simio, ¿no? Es similar al chimpancé. De ahí es que partimos nosotros. Tuvieron que pasar miles de años para que el hombre pueda evolucionar y pueda llegar a lo que hoy es un hombre Homo sapiens sapiens, ¿no? Un hombre sapiens, un hombre reflexivo, un hombre con mente analítica, un hombre que sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Pero para eso el hombre, como dije, tuvo que pasar muchos miles de años para que pueda llegar a lo que es hoy en día. Para eso vamos a ver cómo llegó el hombre a América. Bueno, según la teoría inmigracionista asiática propuesta por el antropólogo checo norteamericano Alex Trikla, él nos dice que los primeros pobladores eran paleoasiáticos. Estas personas eran de raza mongolés, ¿no? Bueno, ¿qué sucedió?
En aquella época, ¿no? De la glaciación de Wisconsin, bueno, hacía mucho frío. Entonces, tú sabes que los nómadas son personas que van de un lugar a otro lugar. Tuvieron que mudarse, ¿no? Y en esta migración de los nómadas, pues tuvieron que pasar por un lugar, por un pedazo, ¿no?, de hielo, que por la consecuencia de la era glaciación de Wisconsin se congeló el mar, como podemos ver aquí en el mapa, se congeló, y entonces fue el momento propicio para estas personas pasar por ahí, y de paso también perseguían los mamuts, ¿no? Entonces fue así que llegaron a América, según este antropólogo checo, ¿no? Él dice que el hombre vino de Asia y llegó a América por el lugar llamado Estrecho de Bering, que en la época de glaciación de Wisconsin se hizo hielo, y por ahí pudieron pasar estas personas para llegar a América. Muy bien. Bueno, el primero para estudiar es el periodo prehispánico. El periodo prehispánico o de autonomía. En este periodo se estudia desde la llegada de los primeros pobladores a América y el Perú, hace aproximadamente 20.000 años, hasta la conquista del Imperio Inca por los españoles en 1532. Esta época se caracteriza por el desarrollo de culturas muy antiguas, como Caral, Chavín, Huari, Mochica. Estas son las primeras culturas, ¿no? Ahí están los nómadas que eran, después pasaron a ser seminómadas, y los sedentarios. Los sedentarios ya es cuando lograron hacer ya la crianza de animales, el cultivo de plantas, finalmente hicieron sus casas, ¿no? Y ya se quedaron en un solo lugar, ya no se iban a uno y otro, pero sí empezaron a formar las culturas. La conquista del Perú. El imperio de los incas fue conquistado por los españoles en 1532. Este periodo significó el fin del Tahuantinsuyo, como todos sabemos, a manos de los tres conquistadores, ¿no? Y el comienzo de la dominación española. Entonces el Perú dejó de ser independiente y pasó a ser parte de las colonias españolas. El momento más trágico y triste de la historia, ¿no? De ahí viene el Virreinato del Perú. Esto es una autoridad regional para la administración de América de la corona española, creada por Carlos I de España y firmada por una real cédula, ¿no?, en Barcelona el 20 de noviembre de 1542. Nuestro primer virrey fue Blasco Núñez de Vela, también nombrado por esta misma cédula el 1 de marzo de 1543. Pero en ese tiempo había la disputa entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro, ¿no? Eso fue una disputa territorial. Aquí viene lo que es la independencia, en este caso la independencia del Perú. Llevamos así al proceso político y social por el cual el Perú y la América toda logró romper con el yugo imperial español, ¿no?, lográndose la independencia política, y este proceso definitivamente corrió a cargo de la conducción de los criollos. Se hicieron cargo de Perú, ¿no? De ahí viene lo que es la etapa republicana, la etapa donde fue muy devastador. En esta etapa, pues, se da inicio con la proclamación de la independencia, ¿no? Nuestro país fue gobernado en un inicio por militares, cada uno hizo lo mejor que pudo para gobernar el país. También se designó por cuántos años y quienes también lo representaban, ¿no? Bueno, entonces se tomó la ansiada independencia del Perú. Con ello, los peruanos de esa época asumían una gran responsabilidad. También se tenía que recuperarse de las batallas contra los españoles, y así fue el camino hacia la vida republicana. También hubo batallas que había en el Perú, una de ellas en la Amazonada, pues la guerra con Chile, ¿no?, la guerra del Pacífico, la era del guano, ¿no? Finalmente pues fuimos derrotados, ¿no?, y hubo muchas pérdidas culturales, fue una de las más graves, ¿no? Pero de ahí se tuvo que reponer para salir adelante. Y hoy en día pues tenemos presidentes cada 5 años
y tenemos varios presidentes, ¿no?, que nos han gobernado por muchos años, y hoy actualmente tenemos un presidente que está junto con nosotros luchándolo en esta pandemia, y obedezcamos las normas. Muy bien, alumnos, eso es todo.